Estamos con don Javier Lazo, ingeniero Lazo, ministro de Agricultura. Le damos la bienvenida y la primera consulta en esta conversación. El sector productivo ha experimentado graves problemas y el más importante problema, señor ministro, es que a pesar de que el campo nos ha socorrido y ha sido el soporte de nosotros que hemos estado en cuarentena, sigue habiendo un problema serio para que el productor que no ha podido levantarse en esta cuarentena tenga acceso a créditos, a liquidez. Usted dijo ayer o anteayer en una entrevista que al campo le hacía falta, al agricultor, crédito rápido. ¿De dónde van a salir esos créditos rápidos, ministro? Sí, bueno, primero muchas gracias, un saludo cordial a todos. Yo primero, Jimmy, quiero decirle que el sector ha pasado pandemia, feriados bancarios, problemas fitosanitarios que ha golpeado siempre a este sector. También quiero decirle que una de las cosas que nos permite poder enfrentar futuros eventos como el que tenemos ahora es tratar este sector diferente, y eso no se lo hace de la noche a la mañana. No sé, si bien es cierto, hay urgencias que pueden ser resueltas con ciertas decisiones públicas, como lo que hemos hecho en la cadena arrocera, que en este momento está extremadamente bien, y efectivamente tiene que mejorarse, claro que sí, pero en temas de precios está muy, muy bien. Decisiones que hemos tomado en la cadena láctea, en la cadena cacautera, en la fruticultura, en decisiones en el sector bananero. En términos generales puedo decirle que el sector, con excepción de las flores, es de lo más resiliente que hay. Y no quiero minimizar los problemas, porque siempre habrán problemas en la agricultura y la ganadería, pero es muy importante que se entienda bien qué quiere decir política crediticia, qué quiere decir política pública agropecuaria. A veces un crédito no se lo da ágilmente porque no hay los instrumentos necesarios para que ese crédito llegue no solo en las mejores condiciones, sino de forma oportuna. Aquí hay que dividir dos cosas en medio de este impacto de la pandemia. La necesidad de liquidez inmediata en orden de prioridades, es decir, la situación de un floricultor no es la misma que el sector bananero o el sector arrocero. La situación del sector palmicultor y los extractores de palma no es la misma que la del sector lechero, ¿ya? Y en ese sentido tenemos que atender las cosas en orden de prioridades, porque no hay dinero suficiente que alcance. Si bien es muy importante los diferentes programas, pero el impacto a nivel mundial y el impacto a nivel nacional es brutal. Ministro, un ratito, ministro. De los 1.150 millones, ministro, escúcheme un ratito, de los 1.150 millones de dólares que han ingresado efectivamente por créditos internacionales para el plan Reactívate Ecuador, ¿qué porcentaje se va a destinar a la reactivación, valga la redundancia, del sector agrícola, ganadero, piscícola, etcétera? Permítame terminar, estimado Jimmy. Entonces, aquí hay que separar las necesidades de liquidez inmediata de un sector como el florícola, como la cadena de palma, como la cadena de proteína, es decir, las ventas que han bajado en pollos, en cerdos y obviamente también a nuestros hermanos maiceros. Y eso necesita, en términos de sostenimiento de sus actividades, una inyección inmediata. Eso se hace mediante un instrumento de un fideicomiso entre Corporación Financiera Nacional, operado por el Banco del Pacífico, donde el sector de la banca pública y la banca privada atienden todas esas necesidades. Se fortalece en casi 260 millones el fondo de garantías, y ese fondo de garantías permite acceder no solo a este instrumento, sino también a los créditos normales para el sector agropecuario. En este momento necesitamos que nuestra economía resista, que nuestra economía se sostenga, y hay que separar esa necesidad de liquidez con la política crediticia que ya está en marcha. Sí, siempre es necesario mayor recursos económicos. No es garantía tener tampoco abundantes recursos económicos, lo hemos visto en la mayor bonanza petrolera, para que realmente las cosas se transformen. No es solo un tema de dinero, es un tema también de entender qué es lo que hay en la banca pública. Por ejemplo, un productor de tomate de árbol que está impactado, que tal vez ha visto disminución en sus ventas, sepa que tiene un crédito tomatero ya, específicamente en términos de gracia y plazo,
y que puede acceder al fondo de garantías que permita alivianar su necesidad inmediata, ¿ya? Entonces hay que dividir esto para entenderlo de mejor forma. 260 millones de dólares el fondo de garantía. La banca pública en Ban Ecuador debería colocar alrededor de 70 millones de dólares mensuales, no menos que eso. La recuperación de cartera está comprometida. Yo recién estoy tomando la información del banco y necesita fondeo inmediato. Si son 200, si son 300, si son 500 millones de dólares, sí, es importante que mientras más recursos económicos exista y se lo dinamice, se pueda incidir rápidamente, pero también los otros instrumentos que van acompañados de eso. Inmediatamente estamos disponiendo un crédito para la agricultura familiar campesina, es decir, créditos de hasta 10,000 y 20,000 dólares que se sirvan de ese fondo de garantía de 260 millones de dólares y que nos permitan darle liquidez y mantener la actividad de ese productor. No sé si me explico bien, estimado Jimmy. Sí, está bien, está clarísimo, sí, es decir, liquidez va a haber e incluso sin tanto tema de carácter burocrático para que estos pequeños créditos sobre todo lleguen rápido al agricultor. Eso está claro. Ahora, dígame una cosa, le voy a rogar sí que tratemos de ser un poco más, tardarnos menos en las respuestas porque tengo varias preguntas para usted, ministro, con mucho respeto le digo. ¿Usted cree que realmente el país ya está en un trance en que tiene definitivamente que volver la mirada al campo y entender que el campo es la salida, es la salvación de este Ecuador, que es una maravilla, para no seguir dependiendo? ¿Hasta cuándo seguimos hablando de la dependencia del petróleo, ministro? Usted es su área, el Ministerio de Agricultura. Espero que coincidamos. ¿Hasta cuándo seguimos dependiendo del petróleo cuando tenemos una riqueza extraordinaria? Vea lo que ha pasado en Panamá. Están dando créditos al 0%. Acá es un poco más complejo. Al 0%, es decir, apostando al campo. ¿Cuándo Ecuador le apuesta al campo? A ver, estimado Jimmy, primero no se sorprenda con noticias un poco demagógicas. Panamá es un país que en su mayoría de su comercio agrícola se sostiene de las importaciones, estimado Jimmy. Ellos han visto reducidas sus áreas de producción, han visto golpeada su producción y sí, hay un segmento de agricultores, pero la economía panameña es diferente. Aquí sí quiero ser muy puntual. No es solo un tema de crédito, el crédito es sumamente importante. La tasa de interés que baje es sumamente importante, tener un crédito blando, pero mejor diseñado en términos de gracia y de plazo. Inclusive no solo un tema de crédito, sino también de política comercial. Hoy, por ejemplo, el extractor de aceite, que no puede mover sus inventarios, no solo necesita crédito, sino que necesita también incentivos a la agroexportación. ¿Qué quiero decir? Si en este momento una extractora de palma está con sus inventarios de aceite llenos, ¿ya? Y no puede mantener sus ventas, y solo hemos dependido de Colombia a lo largo del tiempo, entonces necesitamos aplicar un incentivo que no es solo un crédito que viene de la banca pública, sino tal vez un crédito tributario que permita ofertar a México, a Brasil, a Europa, un cierto volumen que permita mover los inventarios y que no se rompa la cadena de pagos. Lo mismo pasa con la cadena de proteína. La política pública agropecuaria dice, lo que hemos entregado al presidente de la República a través de esta propuesta hasta el 2030 dice que un pollo congelado sí se puede vender en Medio Oriente, ¿ya? Y ahora en esta pandemia se ha visto disminuidas las ventas en la cadena de proteína, afectando también a los maiceros. Entonces necesitamos inmediatamente que se activen mecanismos de movilizar contingentes, volúmenes que salgan del país y que se mantenga la agroexportación. Es más, la agroexportación como concepto funciona muy bien para dinamizar no solo las economías rurales, sino también para regular los precios en productos sensibles que tenemos. Es decir, al agro, para poderlo sacar adelante, tenemos que darle una mirada técnica y que no solo sea romance, sino no solo diga crédito blando. Sí, crédito blando es extremadamente importante, se lo digo como agricultor que es un sobreviviente del crédito, ¿ya? Pero adicionalmente necesita un montón de componentes y herramientas para hacerlo. En la ley de crecimiento económico, el año pasado, ya se tomó una decisión de poder bajar, por ejemplo, el impuesto a los consumos especiales para nuevas marcas de bebidas.
¿Qué quiere decir eso? Que hoy un productor de papa que puede hacer almidón puede vender agricultura de contrato a una industria que le absorba la cosecha. Asimismo el arroz, el maíz, la cebada, la yuca, no solo para un producto. Entonces son todos los instrumentos que van acompañados en esa política pública. Le contesto como agricultor su pregunta. Yo quiero mantenerme de la actividad agrícola y ojalá que mis hijos también, y para eso no se puede ver la agricultura de un año para otro. Si bien es cierto hay que atenderla inmediatamente, pero tiene que haber una política pública estable que trascienda a un ministro o trascienda a un gobierno. Muy de acuerdo con usted, ministro. Sin embargo, ahora la realidad de la agricultura está un poco como diferente, ¿no? El poder adquisitivo de la gente va a bajar de manera dramática, más allá de las connotaciones políticas que se las hablaremos en otro momento con otros invitados de temas muy puntuales, pero está claro que el poder adquisitivo de las personas baja. Si alguien podía comprar 1 kilo de arroz, a lo mejor va a poder comprar medio kilo a partir, por decirle un ejemplo, a partir de los próximos días, cuando ya sea ley de la República, la ley de solidaridad, la de ordenamiento económico y etcétera, etcétera. Esa es una realidad. ¿Qué es lo que aspira el ciudadano? Que por lo menos también los productos bajen de precio. ¿Cómo bajan de precio? Mejorando la productividad. ¿Cómo se puede mejorar la productividad para que efectivamente para el agricultor siga siendo negocio sembrar, pero al mismo tiempo se acomode a la crisis que está sufriendo el ciudadano, que es el que paga, el que gasta y el que hace que la actividad agrícola viva? Mire, en el eje número 2 de la política pública agropecuaria, que la hemos construido desde el año pasado, desde mediados de años con el apoyo de la FAO, hay una visión ahí importantísima. En un país dolarizado como este, que el efecto natural de la dolarización ya generó, digamos, ciertos incrementos de precios naturales y que tiene que competir por los mismos productos con nuestros vecinos del norte y del sur, Perú y Colombia, y que cuando devalúa la moneda Colombia, un mercado dolarizado como el nuestro se vuelve cada vez más atractivo. Necesitamos tener una política de comercialización estable. Ustedes son testigos, han venido viendo cómo el Ministerio de Agricultura y Ganadería impulsa ferias de la mata a la mesa, comercialización directa, agricultura de contrato en la Ley de Crecimiento Económico con la disminución del ICE para poder tener materias primas para la agroindustria. Cómo ahora en estos momentos de pandemia vemos a nuestros productores vendiendo a domicilio, ¿ya? Vemos cómo un camión de cerveza que antes solo repartía cerveza, ahora y de aquí para adelante no solo puede repartir cerveza en tiendas, sino también papas, cebollas, plátano, arroz, azúcar. Es decir, la política comercial en términos generales tiene que decirle a la gente: hoy más que nunca necesitamos hacer que dos personas se encuentren. El productor pequeño, apoyado por las diferentes instancias, como el Ministerio de Agricultura y Ganadería, como la Superintendencia, con el Instituto de Economía Popular y Solidaria, como la banca pública, etcétera, y el consumidor, para impactar de forma positiva ambos bolsillos. Solo por poner un ejemplo, en esta pandemia los huevos, la caja de 30 huevos se vendían a alrededor de $6-7. En las ferias que hacemos, el productor vende a $3.80, ganando dinero, no vendiendo a $3 o a $3.20. Bueno, ministro, sí, estoy de acuerdo, ministro, pero recordemos, ministro, sí, que eso pasó, por ejemplo, cuando se corta la cadena de intermediación. De eso hablaremos en otro rato, pero sí, me parece correcto lo que usted dice. Sin embargo, ayer, por ejemplo, causó preocupación en el sector de los agricultores una resolución que ya fue dada de baja, que permitía importar frutas. Ya está dada de baja, lo sabemos. ¿Cuál era la necesidad de permitir la importación de frutas? ¿O se refería específicamente, como se ha dicho, a las semillas? No, eso realmente, miren, un ministerio tan grande con diferentes instituciones adscritas, ¿ya? Usted lo sabe, mi estimado Jimmy, uno no puede estar controlándolo todo. Y ciertas cosas, y ahí tenemos que investigar a ver si es que esto no es coincidencia para levantar a la gente o algo. ¿Cómo yo voy a permitir eso si es que estoy diciéndole hay que apostar a la compra nacional? Obviamente. ¿Ya? Esto sería que yo mismo me dispare en el pie. Por favor, si hemos tomado decisiones importantísimas
en la cadena láctea, en la cadena cacautera, en la cadena de la fruticultura, en la cadena bananera. Yo estoy más que convencido, estoy 1000% con la absorción de producción local y creo en la agroexportación también como una forma de poder dinamizar la economía. Esto realmente lo hemos aclarado, se derogó inmediatamente y los responsables pues en su momento serán sancionados. Si bueno, la sanción mínima es que salgan de sus puestos. La que me da de aclarar eso de ahí. Ya, la sanción mínima es que salgan de sus puestos, por supuesto. Ministro, usted ha anunciado también, esto sí quisiera, recuérdeme una cosa, ¿todavía está abierta la importación de maíz? No, mi estimado amigo, Jimmy, en momentos de cosecha, la Subsecretaría de Comercialización tiene que velar por los intereses de los productores. Bien. Entonces, si nosotros aperturamos las importaciones de maíz, pues eso tendría un efecto directo en la cadena de maicera y en la cadena de proteína. Entonces, nosotros lo que hacemos es tratar de tener un balance de oferta y demanda y tratar de ir manejando estos contingentes. Y ahí quiero serle nuevamente muy claro. La cadena de proteína, que es pollo, cerdo, que es la producción de huevo, más que nunca necesitan incentivos a la exportación. Hoy vemos cómo la pandemia ha afectado las ventas de la cadena de proteína y eso incide también en la absorción de cosecha del maíz. Claro, mecanismo fácil. Podemos sacar 5.000, 10.000 toneladas, 20.000 toneladas, que sí es posible, de pollo congelado. O cerdo que vaya para Asia, pollo congelado que vaya a Medio Oriente. No nos dan los precios internos. ¿Cómo logramos competir? Incentivo a través del crédito tributario. Eso ya está planteado en la propuesta de política pública y eso va a hacer que el efecto de agroexportación, de ingreso de divisas, también haga regulación de precios y regulación de volúmenes que nos permita poder mantener a nuestros maiceros, a nuestros productores de huevo, a nuestros avicultores en general, a nuestros porcicultores. De esa forma hay que ver la integralidad en la resolución de problemas. Ministro, la última consulta en homenaje al tiempo. ¿Ecuador puede tener expectativas interesantes, los agricultores pueden tener expectativas interesantes respecto de la promoción del cultivo del cáñamo? ¿Tiene futuro en el Ecuador? Sí, Ecuador puede lograrlo todo realmente. Y antes de contestarlo del cáñamo rápidamente, hace pocas semanas mandamos un contenedor de 40 pies acompañando a un productor, a un grupo de productores que son artesanos, que mandan helados de Salcedo al mercado americano, con buenas prácticas agrícolas, que es una propuesta de política pública. Y en ese contenedor no solo va helados de Salcedo, no exportamos solo tradiciones, sino 7.000 litros de leche y más de 2 toneladas de frutas andinas. Entonces, sí es posible tener diversificación. El cáñamo, este ministerio fue el que impulsó para que se lo entienda que hay opciones desde el punto de vista agroindustrial, producción primaria y transformación en el segmento agroindustrial. Por eso es que ya estamos listos con el reglamento. A partir del próximo mes ya ese reglamento puede entrar en vigencia y la idea es no cometer los errores de otros países. Por eso hemos visto experiencias, hemos visto las regulaciones, hemos visto el marco normativo para que este sector pueda, por ejemplo, a un floricultor darle una alternativa, a un cañicultor darle una alternativa, y tiene múltiples usos. Es realmente una posibilidad de hacerlo y nosotros tenemos condiciones climáticas para hacerlo mejor que otros países. Así que sí, es una realidad y esto, la idea es irlo promocionando, pero de forma ordenada. Se me quedaba una pregunta que más bien me la están trasladando. El cierre de la UNA, que es donde se almacenaban productos, ¿fue por ineficiencia de la UNA o qué mismo pasó? Porque muchos agricultores dicen que hoy día están más que nunca en manos de los intermediarios. ¿Cuál fue el problema? ¿Falta de eficiencia? ¿Qué sé yo? ¿Van a mejorarla? ¿Van a reabrir nuevamente el almacenamiento con un programa parecido, ministro? Sí, estimado Jimmy, usted conoce bien este tema. Mire, cuando yo llegué a finales del 2018, el escenario del sector arrocero, por ponerle un ejemplo, era precio deprimido, precio de papel de 35,50, precio de papel, volúmenes de arroz ahí en esos hilos mal mantenidos desde el año 2014, ¿ya?
ciertas decisiones, así como tomamos decisiones en la cadena láctea, que hizo que inclusive los inventarios de leche en polvo almacenados de hace mucho tiempo en la UNA puedan liberarse en el comercio local. También las decisiones que hemos tomado de política pública en el sector arrocero hayan permitido no solo liberar esos volúmenes, sino que adicionalmente a los acuerdos ministeriales firmados y al fomento a la exportación hemos hecho que el 2019 el comportamiento de precios mejore. Hoy el precio de la cadena arrocera es superior al precio mínimo de sustentación, y eso es lo que debemos seguir manteniendo en el futuro. No ha habido necesidad de absorción por parte de la Unidad Nacional de Almacenamiento por este lado, pero el Estado tiene que optimizarse, así que una unidad de almacenamiento debe ser mejor concebida, y yo más bien estoy contento porque regrese al Ministerio de Agricultura y Ganadería para que esté anclado a los programas de comercialización. El modelo de gestión de esa unidad de almacenamiento tiene que cambiar, y la dependencia del Ministerio y sus políticas públicas tiene que ser mayor para que los agricultores tengan un mayor apoyo, una visión de mejor acciones de comercio que nos permitan poder hacer mejor uso de la infraestructura, mejor uso de la información también. Es decir, los programas de comercialización del ministerio dicen que tal vez y los excesos de siembras en Perú y en Colombia son mayores. Tenemos que activar mecanismos para anticiparnos 1 año, 2 años de lo que va a suceder de acuerdo a las otras políticas públicas. Todo de la mano. Y en ese sentido, volver a sistemas como el Provid, etcétera, son parte de las decisiones que se van a tomar. Gracias. Ligado a la agroexportación, porque el hecho de exportar más de 50.000 toneladas anuales tiene un efecto directo, como lo hemos logrado ahora en la cadena arrocera. Pregúntele a un arrocero cómo está hoy en día. Gracias al ministro Javier Lasso, él es el titular de Agricultura. Que tenga un buen día, ministro.